Fíjense que cuando el Señor Jesucristo vino a este mundo, Él demostró su autoridad de que era el Hijo de Dios con poder, pero también lo hizo con compasión. Y cuando Él demostraba su autoridad con poder, lo hacía para autentificar su mensaje, para que la gente no dudara de que lo que Él decía era cierto, de que lo que Él decía que era, de quien Él decía que era cierto. Pero fue su demostración de compasión lo que lo hizo diferente a los líderes religiosos de aquellos tiempos, porque había muchas personas religiosas en los tiempos de Jesús. Y de hecho en el capítulo 6 nosotros aprendemos, en el capítulo 6 de Marcos, aprendemos que el Señor Jesucristo fue movido a compasión debido a que vio al pueblo de Israel como ovejas sin pastor. Y eso lo movió a él mucho a compasión. Ahora, esto no significa que el pueblo de Israel no tenía líderes religiosos. Había muchos líderes religiosos en Israel. Pero estos líderes espirituales o pastores espirituales en realidad eran personas a las cuales no les interesaban las personas. Y lo único que querían era tomar ventaja de ellos. Y nosotros sabemos que los judíos eran una nación o eran un pueblo, siguen siendo un pueblo muy religioso. Pero en los tiempos de Jesús ellos eran influenciados mayormente por un grupo en particular, eran los fariseos. Y muchos de estos líderes religiosos enseñaban falsa doctrina y eran muy abusivos con sus seguidores. Y por eso constantemente el Señor Jesucristo tenía conflicto con ellos. Ahora, la palabra fariseo lo que significa básicamente es estar separados, mantenerse separados. Y este grupo religioso se sentía muy orgulloso de que ellos se separaban de todo y de todos los que no eran tan santos como ellos. Y por esta razón, nosotros nos damos cuenta que constantemente ellos se mantenían alejados del pueblo. Cuando que el pueblo debería de haber sido cuidado y protegido y enseñado por ellos, ellos se mantenían al margen. Y constantemente por esa razón tienen conflictos con Jesús, pues eran malos pastores, eran falsos pastores. Y el día de hoy nos vamos a dar cuenta que precisamente tuvieron un encontronazo muy fuerte con el Señor Jesucristo cuando vienen de nuevo, después de ya haberlo hecho anteriormente, vienen de nuevo y lo enfrentan a Él con preguntas. Y es lo que vamos a estar viendo el día de hoy en el capítulo 7 de Marcos. Así es de que por favor abra su Biblia en Marcos capítulo 7 mientras continuamos adelante con la serie que se titula El verdadero Jesús. Y el día de hoy vamos a ver el tema que he titulado falsos maestros. De acuerdo a Marcos, un día los fariseos y los maestros de la ley vieron que nuestro Señor Jesucristo estaba siendo seguido por sus discípulos, pero sus discípulos empezaron a comer sin haberse lavado las manos. Yo no sé cuántos de ustedes han hecho esto. Algunos de ustedes se han sentado a la mesa sin haberse lavado las manos y han empezado a comer y luego mamá les dice, váyase a lavar las manos. Bueno, esto es lo que hicieron los discípulos del Señor. Y al empezar a comer sin lavarse las manos, estaban rompiendo ceremonias religiosas y tradicionales de los fariseos. Y por esta razón los fariseos cuestionaron a Jesús y le dijeron, ¿por qué tus discípulos no funcionan, no se mueven, no actúan de acuerdo a las tradiciones de nuestros padres? ¿Por qué razón están comiendo con las manos sucias? ¿Por qué razón no se las lavan antes de comer? El Señor Jesucristo no esperó mucho para enfrentarlos. Inmediatamente Él los enfrenta. Y no los enfrentó solamente por querer alegar, como algunos de nosotros nos encanta la alegata. Habrá algunos que les encanta la alegata. Bueno, el Señor Jesucristo no lo hace por esa razón. Él tomó la oportunidad para recordarles la verdad. Y eso es lo que Él hace. Jesús confronta a los falsos pastores con la verdad.
No hay otra arma, no hay otra herramienta que nuestro Señor Jesucristo utilizó para hablar con estas personas. Él utiliza la palabra, es lo que el Señor Jesucristo hace. Lo hizo en aquel tiempo y lo sigue haciendo en la actualidad. La palabra del Señor permanece para siempre y Dios sigue hablando a las personas que viven de acuerdo a su voluntad, e inclusive a aquellos falsos maestros que existen en nuestros días, porque la palabra no cambia, la verdad no cambia. Las culturas cambian, las tradiciones cambian, las tendencias cambian, pero la verdad permanece constante. Su palabra es verdad. Jesús es la verdad. Entonces, cuando el Señor Jesucristo confrontó a los fariseos, Él mencionó lo que la Escritura dice en Isaías capítulo 29 versículo 13. Pero antes de mencionar este pasaje de la Biblia, Él les dice, escucha bien, así les dice Él: hipócritas. Di conmigo, hipócritas. Que se ablande un poquito, dilo riendo, hipócritas, para que no se sienta tan feo. Hipócritas les dice. Mira lo que dice el versículo 6 del capítulo 7 de Marcos, la primera parte. Él les contestó: tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de ustedes, hipócritas. ¡Auch! El Señor les llamó hipócritas delante de todas las personas que estaban ahí. Esta es una frase muy fuerte. Y el Señor Jesucristo se dirigió a ellos de esta manera porque Él sabía que lo que ellos estaban haciendo solamente era actuar, era solamente pretender que eran muy santos, pero no eran hacedores de la palabra. En verdad eran hipócritas. Su conducta de ninguna manera era compatible con la moralidad y la religiosidad que supuestamente ellos practicaban. Y el Señor Jesucristo expone su hipocresía con la verdad de la palabra del Señor. Él no solamente busca callarlos diciéndoles cosas solamente que los van a herir y los van a sentir mal. No, Él está dispuesto y está empezando a hablarles con la verdad. Así es de que algo que podemos aprender en esta mañana es: por favor, no entres en alegatas queriendo defender tus ideas, tus preferencias, solamente por querer alegar y por querer ganar un argumento. Como creyentes en Cristo Jesús, si de algo vamos a hablar, es de la palabra del Señor. Y si algo vamos a comunicar, es lo que la palabra del Señor dice. Y la gente tiene muchas opiniones, la gente tiene muchas ideas, pero no estamos nosotros para andar peleando con ellos. Tenemos la palabra. Y esto significa que debemos de vivir de acuerdo a los principios enseñados en la palabra del Señor. Y créeme, esto es muy importante porque hay muchas personas alrededor de nosotros. Estoy refiriéndome particularmente en este momento, muchos ministros cristianos, muchos líderes espirituales en las iglesias cristianas que consideran que la palabra del Señor no es suficiente. Y hay de todo, hay desde los liberales que lo único que están predicando son mensajes terapéuticos, lo único que están hablando es superación personal desde sus púlpitos y te quieren decir: tú eres campeón, tú lo vas a lograr. Tan liberales se convierten en que ya ni siquiera hay momentos serios de escuchar la palabra del Señor, porque lo más importante es lo que se siente. No predicación ahora, lo que se siente. La palabra del Señor la dejamos para después. Pero está el otro extremo. Y ese otro extremo eran los fariseos. Los que no predicaban
la palabra, porque lo que hacían cada que tenían la oportunidad de compartir supuestamente algún sermón, lo que hacía era hablar acerca de sus reglas, la promoción de sus reglas, lo que ellos querían que la gente practicara e hiciera. Y sí, usaban unos versículos por aquí y por allá, como lo hacen los liberales de nuestros días o los legalistas de nuestros días. Usan unos versículos aquí y allá, pero dicen lo que quieren, completamente usando versículos de la Biblia fuera de contexto. Pero la realidad es que los falsos pastores predican una cosa y hacen otra. Los falsos pastores predican una cosa y hacen otra. Mira lo que dice la segunda parte del verso 6. Según está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Fariseos, ustedes son los más religiosos en Israel y ustedes representan a todo el pueblo. Y si así está su condición, imagínense la condición de todo el pueblo. Por eso vemos tanta sequía de gente sedienta y deseando conocer al Mesías. Lo que buscan son sus milagros, son sus prodigios, pero no quieren al Salvador. Y en nuestros días es lo mismo. La gente quiere una experiencia, la gente quiere represión religiosa, la gente quiere de alguna manera experimentar a Dios sin conocerlo, porque la verdad no cambia, la verdad se mantiene. Y ese pueblo honraba al Señor de labios. Y esa es la realidad de ellos y es la realidad de muchos de nosotros. Ellos hablaban de Dios, hablaban de Jesús, hablaban de la Biblia todo el tiempo. O sea, no creas que falsos pastores no van a hablar de la Biblia. Van a mencionar la Biblia, te van a platicar historietitas de la Biblia, sobre todo del Antiguo Testamento. Van a abrir el libro de Josué y te van a decir, tú eres Josué y reclama todo. Tú no eres Josué. Tú eres Esteban. Esos principios bíblicos pueden aplicar en tu vida, pero tú no eres Josué. Y así como esto, muchas veces puede el otro lado, el lado legalista, ocupar la posición como en la que estoy el día de hoy, para decirnos cómo debemos de vestirnos, cómo debemos de peinarnos, qué debemos de comer, cómo debemos de actuar. Y no hay palabra. Solo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. El asunto es de que escuchan todos estos términos religiosos y piensan que por eso su mensaje es adecuado, pero no se profundizan en la palabra del Señor. Y como no se profundizan en la palabra del Señor, presta atención a lo que te voy a decir. A esto veniste. Codea a la persona que está a tu lado y dile, a esto veniste. Como no nos profundizamos en la palabra del Señor, no cambiamos. No cambiamos. Y seguimos siendo los mismos cristianos con la misma calidad de vida cristiana que hace 5 años, que hace 10 años, que hace 20 años. Todavía estamos estafando en nuestro negocio. Todavía no pagamos impuestos. Todavía vemos una muchacha pasar y nos falta cuello. ¿Por qué? Porque no hay profundidad en la palabra. Y en lugar de estar devotos en aprender de la palabra del Señor, los fariseos y las personas religiosas se enfocan en crear nuevas reglas religiosas que son absurdas. Di conmigo, absurdas. No, más por no decir tontas.
son tan absurdas, sirven para nada en realidad, que ni siquiera ellos la pueden practicar, ni siquiera ellos tienen el poder de seguir sus propias reglas. Y esa es la descripción de un fariseo. Estos hombres eran los que hacían las reglas, los que interpretaban las reglas, los que hacían que las reglas se cumplieran, los que cambiaban las reglas, pero no las practicaban, no las vivían, porque sus reglas eran muy difíciles de seguir, aún para ellos. Además, sus reglas eran nada más externas, era de lo que se podía ver por fuera. Ellos ignoraban la transformación que debe de suceder en el creyente de adentro hacia afuera. Ellos ignoraban esa transformación. No tenían una relación cercana con el Señor. Y creo que eso sigue sucediendo en nuestros días. Muchos cristianos pasamos años y años y años en la iglesia, y somos cristianos de iglesia, pero no estamos experimentando una relación cercana con el Señor. Y sabemos tal vez mucho de la Biblia, y a lo mejor algunos de nosotros aún hasta nos memorizamos capítulos de la Biblia, versículos de la Biblia, y apantallamos con esos versículos de la Biblia, porque esa es la única razón por la que las aprendemos, para apantallar a los demás. Pero nada cambia en nuestras vidas. Nada cambia. Sigo luchando con el mismo ataque que he tenido por los últimos 10 años. No he podido vencer. No he podido ir por encima de las circunstancias. ¿Por qué razón? Porque me he preocupado mucho en lo exterior y no en lo que hay dentro. Básicamente estamos viviendo muchas veces sin la expresión de lo que es el fruto del Espíritu de Dios. La gente sabe que somos cristianos por cómo nos vestimos, por cómo hablamos, por a la hora a la que salimos los domingos en la mañana a la iglesia. Por eso saben que somos cristianos, pero no ven en nosotros la expresión del fruto del Espíritu. Y el asunto es que algunas personas en esta condición son los que liderean las iglesias. Son líderes de grupos pequeños, son líderes de alabanza, son líderes de ministerios y aún pastorean congregaciones, comportándose como fariseos, comportándose como falsos pastores. El Señor nos ayude. Además, los falsos pastores son malos adoradores, son pésimos adoradores. Ellos deberían de ser los que dirigieran la adoración. Y la adoración en la iglesia no es solamente los cantitos, porque el día de hoy tenemos mucha gente que dirige muy bonito el tiempo de los cantitos. El tiempo de la ofrenda es tiempo de adoración. El tiempo de anuncios es tiempo de adoración. El tiempo de lectura bíblica es tiempo de adoración. El discipular a otros también es tiempo de adoración. Y los fariseos son pésimos para ello. Tenían una liturgia muy marcada. Sabían cómo dirigir una reunión religiosa, pero eran pésimos adoradores. Mira lo que dice el versículo 7, la primera parte: en vano me adoran. En vano me adoran. Son terribles adoradores porque son idólatras. Ellos no adoran al único y verdadero Dios. La gente religiosa adora a sus ídolos. La gente religiosa adora a su ídolo, y un ídolo es aquello o aquel personaje que es más importante para nosotros en nuestras vidas. Es de donde nosotros recibimos nuestro gozo. Es con lo que nosotros nos identificamos. Es donde invertimos nuestro dinero y nuestro tiempo. Es donde invertimos nuestros talentos, nuestras experiencias.
Y si no es Jesús el objeto de nuestra adoración absoluta, entonces adoramos cualquier otra cosa. El dinero, la mujer, el trabajo, el fútbol, en fin. Para los fariseos su ídolo era la religión. ¿Y te has preguntado por qué la gente religiosa se defiende como gato patas para arriba? ¿No los has visto? ¿Por qué razón se defiende tan apasionadamente una persona cuando está defendiendo su ídolo? Bueno, porque ese ídolo ha ocupado el lugar de Dios. Y como te decía, en esta ocasión estamos hablando de religión, pero puede ser cualquier cosa. Es lo que estamos hablando, es lo que estamos proyectando, es lo que estamos diciendo, es lo que estamos queriendo manipular a la gente. Ese es nuestro ídolo. ¿Y sabes qué es lo que quieren los religiosos? Quieren que todos adoren a sus ídolos. Quieren que todos adoren a su ídolo. Curiosamente, ¿no? Es muy interesante observar cómo muchas veces nosotros nos damos cuenta que las personas no están conformes con tener su propia opinión, no están conformes con tener su propia agenda. Quieren que los demás sigan su agenda. Y si no siguen su agenda, entonces se sienten lastimados. Y estos falsos maestros vivieron intimidando a las personas, haciéndoles bullying a los judíos, haciendo reglas, esclavizándolos, insultándolos por no adorar a su ídolo de la religión. Pero viene Jesús. Aparece Jesús en escena y tú sabes, cuando Jesús aparece en escena, algo bueno va a pasar, algo interesante va a pasar, algo drástico va a pasar. Viene Jesús rompiendo las reglas. Y trae a sus 12 mugrosos. Acuérdate, unos de ellos eran pescadores, revolucionarios, celotes, recolectores de impuestos. Había de todo entre ese grupo de 12 y llegan y empiezan a comer sin lavarse las manos. Sin lavarse las manos. Y eso ofende a las personas religiosas. Pero el Señor Jesucristo les dice que ellos están mal. Ellos estaban tremendamente ofendidos, pero el Señor Jesucristo empieza a hablarles con autoridad y Él les dice: a mí no me importa la manera como ustedes se separan, no me importa la clase de disciplina que ustedes tienen, no me importan sus reglas. Y de hecho, lo que este grupo religioso necesitaba era arrepentirse por su religiosidad. Y algunos de nosotros necesitamos lo mismo, necesitamos arrepentirnos por nuestra religiosidad. Es suficiente religiosidad, es suficiente querer poner reglas para que los demás la cumplan, es suficiente de estar juzgando a otras personas. Arrepintámonos de nuestra religiosidad y vengamos al Señor. Ahora, como seguidores del Señor, nuestra meta es ser como Él. Queremos ser santos como Él es santo. Pero no para que Él nos ame, sino porque ya nos ha amado por medio de Cristo Jesús. No buscamos la aceptación de parte de Dios. Sabemos que somos amados de parte de Él por medio de Cristo Jesús. No queremos ganarnos el favor de Dios. No queremos ganarnos su amor, su aprobación, sus bendiciones, porque sabemos que en Cristo tenemos todo ello. Entonces queremos ser santos, apartados para el Señor. No solamente para honrarlo,
No solamente para que Él esté muy contento con nosotros, sino lo hacemos porque sabemos que somos sus hijos. Tenemos su favor, tenemos su amor, su gracia está de nuestra parte. Y la motivación es muy diferente a la religión. ¿Y sabes cuál es el resultado? Gozo. Gozo. Y eso es algo que muchas personas religiosas no pueden experimentar. Voltea a ver a la gente que está alrededor de ti. ¿A cuántos miras así como que contentitos acá, que viven una vida, tú sabes, de gozo o alegría? La gente religiosa anda, pero parece el limón chupado. No saben lo que es gozo. No saben lo que es alegría. Porque alguien está rompiendo las reglas. Por Dios, el pastor está pelón. Alguien está rompiendo las reglas. Esa barba no le queda ni le sale bien. Pero se pone todavía peor. Los falsos pastores hacen reglas como si fueran Dios. Mira lo que dice la segunda parte del verso 7. Sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Ustedes se creen muy furis nice. Ustedes se creen acá como que son la mamá de Tarzán. Pero nada de eso es cierto. Sus enseñanzas son puras reglas humanas que no sirven para nada. Y la gente religiosa cierra sus ojos. Es cegada, de manera que no pueden vivir para el Señor. Y ahora lo que hacen en realidad es ocupar el lugar de Dios, imponiendo reglas sobre las demás personas. Y Dios nos ha dado su palabra, Dios nos ha dado sus mandamientos. Y la gente religiosa se cree tan efectiva que piensan que a Dios le faltó ser más específico. Entonces déjenme les explico. Y ahí empezamos con las explicaciones que nada tienen que ver con lo que la Escritura dice. Que no se debe de poner el hombre ropa de mujer y la mujer ropa de hombre. Claro está. Es un principio bíblico. Pero ¿dónde dice la Biblia que los pantalones son de hombre? ¿Dónde? En el tiempo del Señor usaban túnicas. Y en nuestra cultura los pantalones son para hombres y son diseñados también para mujeres. Imagíname nomás con un pantalón de mi esposa puesto. Ay, no, pastor, olvídese. Pues es que no es de hombre ese pantalón. Entonces yo uso pantaloncitos de nene, ella usa pantaloncitos de nena. ¿Qué tan difícil es eso? No, pero ¿de dónde vienen tus ideas? ¿De dónde vienen esas ideas? Los fariseos tenían 613 leyes que se encuentran en el Antiguo Testamento, pero ellos pensaban, se necesita más, se necesitan más, se necesitan más. Y muchas veces así la persona religiosa es lo que se la pasa haciendo, adhiriendo más reglas. Y Dios no es lo que quiere, pero eso es lo que la gente religiosa hace. Y en esta ocasión ellos le están diciendo a Jesús, le están reclamando: ¿por qué tus discípulos no se han lavado las manos antes de comer? Y es que esta era una regla que ellos antes habían planeado y se juntaron para ver, ¿será buena idea o no? Vamos a votar. ¿Es buena idea que se laven las manos o no? A ver, ¿cuántos votan? Ok, todos a favor. Ok, de aquí en adelante todos los israelitas tienen que lavarse las manos antes de comer. Esa no es una regla bíblica, ellos la hicieron y la quisieron imponer sobre todos. ¿Y sabes cómo le hacen para que la gente se quede así sin decir nada? Se queden, dicen, así dice el Señor. Pero no es cierto.
Lo que el Señor ha dicho aquí está. Es suficiente. No es verdad. La Biblia no dice eso. Pero mucha gente lo creía. Y créeme, esa es la condición de muchos cristianos en nuestros días. Y tú a lo mejor te estás preguntando, bueno, ¿y por qué? La respuesta no es muy complicada. Las ovejitas siguen a su pastor. Y la mayoría de la gente en las iglesias están haciendo cosas, rutinas religiosas porque su líder espiritual se las enseña y ellos no cuestionan nada. Ellos son seguidores de su líder y jamás cuestionan nada. Y por eso terminan haciendo estas cosas. Y como no conocen la palabra, entonces no pueden discernir la verdad del error. Y si alguien rechaza las reglas del pastor, si alguien rechaza las reglas del sacerdote, del ministro, entonces lo van a tachar de poco espiritual, de rebelde. Pero como cristianos nosotros no andamos para seguirle el rollo a nadie, solamente a Jesús. Y esa clase de reglas religiosas son ridículas. Porque la religión no salva, solo Jesús salva. Solo Jesús salva. Algunas personas religiosas pretenden ser más santos que otros. Y los fariseos, fíjate en qué posición se pusieron. Ellos se consideraban más santos que Jesús. Por eso se atrevían a alegar con él. ¿Cuántos de ustedes se creen más santos que Jesús? Levanten su mano. Ni uno de nosotros, porque sabemos quién es Jesús. Pero ¿cuántas veces te has sentido más santo que otras personas a tu alrededor? Que otras personas aquí en la congregación. ¿Cuántas veces eso ha sucedido en tu vida? Y ese es el problema con la gente religiosa. No están anclados en la verdad de la palabra del Señor, pero se creen más santos que otros. Hoy ahora ya soy el líder de grupo pequeño, el colíder de grupo pequeño. Venérenme, grupo pequeño. Háganmelo. Soy más santo que ustedes. Soy el pastor, así pelón y todo. Soy el pastor. Soy más santo que ustedes. No es la manera como debemos de vivir. No debemos de ver a las personas y empezar a cuestionar su relación con Dios. Detente cuando vengan esos pensamientos, detente cuando empieces a querer hablar de una persona, detente, por favor, detente. Dile a la gente que está a tu lado, detente. Antes de juzgar a alguien, antes de juzgar a otra persona, conóceles. Conoce a las personas. Aparta tiempo para escucharlos, para saber si conocen a Jesús, si aman a Jesús, para examinar si están cambiando, si están creciendo, si están madurando y entonces poder regocijarte con ellos. A lo mejor tú estás juzgando porque los viste fumarse un cigarrillo, pero no sabes que hace un año se fumaban 2 cajetillas. Los estás juzgando porque se toman una cerveza, pero antes se aventaban un 24. Y nos vamos recio juzgando a las personas. Y algunas veces no tenemos ni idea. Y empezamos a hablar basura de personas en las que Dios está haciendo un trabajo milagroso y excepcional. Dios está transformando vidas y a veces nosotros estamos hablando de esas personas. ¿Por qué razón? Porque no se miran como nosotros y las juzgamos.
sin considerar que como hijos de Dios ellos también están pasando por el proceso de santificación, pero somos a veces tan neciecitos y aprendemos también a ser religiosos que un tatuaje, uno tiene tatuajes, no puede ser buen cristiano, se toma una cerveza, ¿cómo es posible? No puede tomarse una cerveza, le gustan los tacos de carne asada, no, debería de ser vegetariano, ¿cómo le gustan los tacos? Escucha música que no es cristiano, ay, eso es como es posible, se puso un aretito, ¿cómo es eso posible? Está pelón, lo que sea. No es tu rollo estar juzgando a las personas, porque Dios no es como nosotros. Tú y yo solamente vemos lo externo. El Señor dice en Samuel, yo veo el corazón. Yo veo el corazón. Número 4. Los falsos pastores son negligentes a la palabra de Dios. No que no la sepan, no que la ignoren por completo. Tienen conocimiento, pero son negligentes a ella. Verso 8. Ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. El problema con estos falsos pastores es que ellos tienen preferencias que las elevan como si fueran mandamientos de Dios. No es ningún problema tener preferencias personales. No es ningún problema, no es pecado. Pero no debemos de elevar esas preferencias como si fueran leyes de parte de Dios. Déjame decirte lo siguiente, nuestras preferencias están por acá. La palabra del Señor está por acá. Es muy distinto. Así es de que vamos a hablar del alcohol. ¿Ok? ¿Ok o no ok? A lo mejor tú dices, no, pues yo no tomo. Muy bien por ti. Esa es tu preferencia. Pero no trates de imponer tu preferencia a otras personas. Porque la Biblia no dice que las personas que toman moderadamente están en pecado. La Biblia habla de los que se embrutecen con vino, esos de a tiro están fallando delante de Dios. Pero por otro lado, si a ti te gusta tomarte una cervecita o una copita de vino de vez en cuando, eso también está bien. Es tu preferencia. Pero no vengas a imponernos que todos debemos de tomarnos una porque una no es ninguna. Es tu preferencia personal. Ahora, cada uno de nosotros debemos de tener la apertura para compartir cuáles son nuestras preferencias personales cuando es apropiado, pero necesitamos ser muy respetuosos. Yo nunca me tomaría una cerveza delante de alguien que es algo completamente inaceptable. ¿Por qué razón? Porque la Escritura nos habla acerca de eso. Tenemos que respetarnos los unos a los otros. Y lo más importante de todo es nuestra motivación. ¿Cuál es tu motivación con respecto a tu preferencia? Porque la motivación adecuada es solamente una: la gloria de Dios. Solamente esa debe de ser nuestra motivación: la gloria de Dios. Si tomamos o no tomamos, vamos a hacerlo por la gloria de Dios. Y ahí es donde todos nos encajonamos. ¿A dónde nos hacemos? Porque mi vida ya no se trata de mí, mi vida se trata de Dios. Algunos de nosotros estamos cuestionando, entonces no es posible tomarse una cerveza por la gloria de Dios. Bueno, eso tú no lo entiendes, pero para otra persona no le afecta en absoluto. Es la manera como ella, como él disfruta. Y se pone contentito. No tomes mucho, papá, porque ya sabes lo que dice la Biblia. Pero son preferencias personales. Ahora,
No creas que nuestras preferencias personales las vamos a poner al nivel de las verdades de la palabra del Señor. No cometas el error de poner tus preferencias al nivel de lo que es bíblico. Porque no podemos hacer reglas como si fuéramos Dios. Las reglas que Él nos ha dado son suficientes. Y nosotros tenemos preferencias. Y podemos apasionadamente defender nuestra postura. Y puedes tener algunas buenas razones por esas preferencias. Y puedes compartir esas razones con otras personas, pero no confundas los principios de Dios con tus preferencias. Amén. No lo hagas. Finalmente, los falsos pastores hábilmente mezclan la verdad con el error. Hábilmente. Estos cuates son inteligentes. No creas que no. Versículo 9. Y añadió: qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado los mandamientos de Dios para mantener sus propias tradiciones. Entonces hablan de Dios, hablan del Mesías, hablan de la ley, pero cuando menos piensa la gente, ellos ya están imponiendo sus propias reglas. Los fariseos se creían los más santos de toda la tierra. Buscaban guardar el sábado a la perfección. No querían desobedecer el cuarto mandamiento. Daban su diezmo hasta de las especies. Esta gente estaba muy comprometida con su religión. Muchos de ellos sabían libros enteros de la ley, sabían de memoria las 613 reglas de la ley. Ellos eran tan santos como se pudiera ser de acuerdo a su religión, pero era muy difícil para ellos ser religiosos. Les costaba mucho trabajo, por eso torcían las reglas. Y todos sabían, los que conocían sabían. Pero nadie decía nada. ¿Por qué razón? Porque ellos son los líderes religiosos. Ellos saben lo que hacen. Pero si algo puedes aprender en esta tarde, en esta mañana, es que no es así. No podemos confiar en el liderazgo de ningún individuo por encima de Dios. Él es nuestro Señor, a Él seguimos, somos sus siervos. Y creo yo que en nuestros círculos cristianos hay demasiados falsos pastores. Te hablan de la Biblia, te hablan de Dios, pero cuando tú empiezas a escucharlos teniendo un poco de conocimiento de la Biblia, te das cuenta de que lo único que quieren ellos es fortuna, lo único que quieren ellos es poder, lo único que quieren ellos es influencia, lo único que quieren ellos es tu feria, es lo que quieren. Y los escuchas en la televisión, en el internet, en la radio. Y porque dicen que son cristianos, tú dices, oh, como dijo tal o como dijo cual. Nosotros hablamos lo que la Biblia enseña. No queremos ser engañados como eran engañados los israelitas por los fariseos. El Señor Jesucristo los confrontó. Y es lo que podemos aprender el día de hoy nosotros, a discernir la verdad del error. Y eso solamente va a ser posible cuando leamos la verdad, cuando aprendamos la verdad, cuando nos mantengamos en la verdad y cuando estemos constantemente examinando el liderazgo que Dios ha puesto en nuestras vidas, porque ese liderazgo, esos pastores deben de vivir en la verdad. Si no, mejor ni escucharlos. Vamos a concluir. Los pastores verdaderos aprenden del Jesús verdadero a cuidar sus ovejas. Cuando terminó su conversación con ellos, el Señor Jesucristo se fue. Ahí los veo. No quiero estar más con ustedes, no voy a jugar, a estar alegando aquí con ustedes. Se va. ¿Sabes a qué se va? A continuar con la obra que el Señor le había encomendado hacer. Se fue a liberar
de posesión demoníaca a la hija de una mujer extranjera. Se fue a sanar no de una enfermedad, sino de dos enfermedades a un sordo y mudo. El Señor prefirió continuar haciendo el ministerio al que Él fue enviado que estar alegando, queriendo convencer a los religiosos de su tiempo. Eso es lo que necesitamos hacer nosotros. Necesitamos aprender de Jesús que Él es el buen pastor, es compasivo. Y por favor, no pierdas tu tiempo con muchos debates acerca de lo que es bueno y malo. Más bien estudia la palabra, estudia la verdad, porque al final del día las personas religiosas o las personas que tienen un ídolo no quieren escuchar tu opinión. Lo que quieren es que aceptes su postura. Pero la verdad no se puede torcer. Pónganse de pie, por favor.